Hola, mi nombre es Arlet Cruz, soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, Escuela de Enfermería. Curso por el primer semestre paralelo A. Mi docente es el bioquímico Carlos García, que me da la cátedra de bioquímica. Bueno, mi tema es la química orgánica. Primeramente, para saber la química orgánica nos hacemos una pregunta muy clave. ¿Qué es? La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono, formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno, y otros heteroátomos, también conocidos como compuestos orgánicos. Friedrich Wöhler y Archibald Scott Cooper son conocidos como los padres de la química orgánica. La historia. Friedrich Wöhler, su trabajo sobre la síntesis de la urea es considerado por muchos como el inicio de la química orgánica, y en particular de la síntesis orgánica. La química orgánica se constituyó como disciplina en los años 30. El desarrollo de nuevos métodos de análisis de las sustancias de origen animal y vegetal, basados en el empleo de disolventes como el éter o el alcohol, permitió el aislamiento de un gran número de sustancias orgánicas que recibieron el nombre de principios inmediatos. Friedrich Wöhler. Como vemos en la imagen, él es el padre de la química y estamos relacionando su foto con lo que estamos hablando. La aparición de la química orgánica se asocia a menudo al descubrimiento, en 1828, por el químico alemán Friedrich Wöhler, de que la sustancia inorgánica, cianato de amonio, podía convertirse en urea, una sustancia orgánica que se encuentra en la orina de muchos animales. Antes de este descubrimiento, los químicos creían que para sintetizar sustancias orgánicas era necesaria la intervención de lo que llamaban la fuerza vital, es decir, los organismos vivos. El experimento de Wöhler rompió la barrera entre sustancias orgánicas e inorgánicas. Los químicos modernos consideran compuestos orgánicos aquellos que contienen carbono e hidrógeno y otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y los halógenos. La cronología. En 1675, Lemmerch clasifica los productos químicos naturales según su origen en minerales, vegetales y animales. En 1784, Antonio Lavoisier demuestra que todos los productos vegetales y animales están formados básicamente por carbono e hidrógeno, y en menor proporción nitrógeno, oxígeno y azufre. En 1807, John Jacob Berzelius clasifica los productos químicos en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos, los que proceden de organismos vivos, y los inorgánicos, los que proceden de la materia muerta. 1816. Michel Eugenio Chevreul prepara distintos jabones a partir de diferentes fuentes de ácidos grasos y diversas bases, produciendo así distintas sales de ácidos grasos, que no resultaron ser más que productos orgánicos nuevos, derivados de productos naturales, grasas animales y vegetales. En 1828, Friedrich Wöhler sintetiza a partir de sustancias inorgánicas y con técnicas normales del laboratorio. Creó la sustancia urea, la segunda sustancia orgánica obtenida artificialmente, luego del oxalato de amonio. El alma de la química orgánica es el carbono. Lo que vemos en la imagen es una estructura tetraédrica del metano. Quiere decir que el metano va a tener 4 hidrógenos, es decir que el carbono vale 4 valencias, y como el hidrógeno vale 1, entonces tenemos 4 hidrógenos. Ya. La gran cantidad de compuestos orgánicos que existen tiene su explicación en las características del átomo de carbono, que tiene 4 electrones en su capa de valencia. Según la regla del octeto, necesita 8 para completarla, pero lo que forma 4 enlaces de valencia 4 con otros átomos. Esta especial configuración electrónica da lugar a una variedad de posibilidades de hibridación orbital del átomo de carbono.
El carbono forma enlaces covalentes con facilidad para alcanzar una configuración estable. Estos enlaces los forma con facilidad con otros carbonos, lo que permite formar frecuentemente cadenas abiertas y cadenas cerradas. Las cadenas abiertas pueden ser lineales y ramificadas y las cerradas solo son en anillos. Clasificación de compuestos orgánicos. Origen, estructura y función. Como origen podemos tener que son naturales o sintéticos, en estructura aliafático, aromático y en función alcoholes y cetonas. Los hidrocarburos. El compuesto más simple es el metano, un átomo de carbono con 4 de hidrógeno y cada hidrógeno vale valencia 1, pero también puede darse la unión de carbono-carbono formando cadenas de distintos tipos, ya que pueden darse enlaces simples, dobles o triples, es decir, alcanos, alquenos o alquinos. Cuando el resto de enlaces de estas cadenas son con hidrógeno, se habla de hidrocarburos que pueden ser saturados, insaturados, hidrocarburos cíclicos y los aromáticos. Los saturados son con enlaces covalentes, o sea, simples, quiere decir que son los alcanos, y los insaturados son con enlaces dobles o triples, que pueden ser los alquenos y los alquinos. Los hidrocarburos cíclicos son saturados con cadenas cerradas, como el ciclohexano, y los aromáticos son de estructura cíclica. Radicales y ramificaciones de cadena. Como vemos aquí en el gráfico, tenemos un decano, quiere decir que son 11 carbonos en la cadena principal, y nos dice 5 butil. Entonces ponemos en el 5 el butil. Butil quiere decir 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Nos dice 3, 9 dimetil. Quiere decir que en el 3 y en el 9 va a haber un metil, CH3, CH3. Ya, y nosotros enumeramos la cadena de acuerdo a las ramificaciones más cercanas. Como tenemos ramificaciones más cercanas a la derecha, es de ahí enumeramos. Los radicales son fragmentos de cadenas de carbono que cuelgan de la cadena principal. Su nomenclatura se hace con la raíz correspondiente. En el caso de un carbono metil o metano, 2 carbonos etanos, 3 carbonos propanos, 4 carbonos butanos, 5 carbonos pentanos, 6 carbonos hexanos y así sucesivamente. Y se le agrega el sufijo il, es decir, metil, etil, propil, butil, pentil, hexil y así. Además indica que con un número colocado delante la posición que ocupan el compuesto más simple que se puede hacer son los radicales. Tenemos como ejemplo el 2-metilpropano. En caso de que haya más de un radical se nombran por orden alfabético de los radicales, por ejemplo, el 2-etil, el 5-metil, el 8-butil y el 10-docosano. Clasificación según los grupos funcionales. Alquino quiere decir 3 enlaces. Hidroxilo el éter, la amina, el aldehído, la cetona, el carboxilo, el éster, la amida, el oso, el nitro, el sulfoxido. Tenemos los compuestos oxigenados. Esos se dividen en alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxilos, ésteres y éteres. Los alcoholes tienen el grupo funcional OH con su rayita para aprenderse a la cadena y su terminación OL. Los aldehídos tienen COH con su rayita para unirse a la cadena y terminan en AL, y las cetonas tienen su grupo funcional C, 2 rayitas oxígeno y la rayita para unirse a la cadena y su terminación es en ONA. Ácidos carboxíleos. Como vemos, ahí está el grupo funcional COOH, los ésteres O raya, CO raya, los ésteres O y 2 rayitas a sus lados. Los nitrogenados. Las aminas pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Quiere decir que en las primarias solo tienen un radical, en las secundarias 2 y en las terciarias 3 radicales. Las amidinas NH o CO, las amidas. Los isocianatos tienen N, 2 enlaces,
carbono, 2 enlaces, oxígeno. Los cíclicos son compuestos que contienen un ciclo saturado. Un ejemplo de estos son los no-bornanos, que en realidad son compuestos bicíclicos. Los terpenos u hormonas como el estrógeno, progesterona, testosterona u otras biomoléculas como el colesterol. Los aromáticos. Los compuestos aromáticos tienen estructuras cíclicas insaturadas. El benceno es claro ejemplo de un compuesto aromático, entre cuyos derivados está el tolueno, el fenol o ácido benzoico. Clasificación. Derivados del benceno. Clasificación del aromático. Tenemos derivados del benceno y compuestos heterocíclicos. Del derivado del benceno tenemos los policíclicos, el antraceno, el lactaleno, el fenantreno, etc. Los fenoles, las aminas, las aromáticas y los fulerenos. En los compuestos heterocíclicos tenemos la piridina, el furano, el tiofeno, pirrol y porfirina. Los isómeros. Ya que el carbono puede enlazarse de diferentes maneras, una cadena puede tener diferentes configuraciones de enlaces, dando lugar a los llamados isómeros. Moléculas tienen la misma fórmula química, pero distintas estructuras y propiedades. Existen distintos tipos de isomería: isomería de cadena, isomería de fusión, tautomería, estereoisomería y estereoisomería configuracional. El ejemplo mostrado a la izquierda es un caso de isometría de cadena en la que el compuesto con la fórmula C6H12 puede ser un ciclohexano o un alqueno lineal. Un hexeno, un ejemplo de isomería de función, sería el caso de propanol y la acetona, ambos con fórmula C3H6O. Como tenemos aquí en el ejemplo, los isómeros del C6H12, quiere decir que los isómeros pueden ser en cadena cerrada, cadena lineal, pueden ser cíclicos o abiertos. Tenemos ahí que tiene 6 carbonos, el cerrado, el cíclico, que lo tenemos a la derecha, y tiene 12 hidrógenos. El lineal, que está al lado izquierdo, tiene 6 carbonos y 12 hidrógenos, solo que tiene un doble enlace, pero tiene los mismos carbonos y los mismos hidrógenos, por eso se llaman isómeros. Y eso es todo lo que yo les puedo aportar con la química orgánica. Gracias.